Manishma, Makara. Esperamos que todo esté muy bien. Y bueno, seguimos con nuestra siguiente clase de hebreo. Recuerden, estamos viendo versículo por versículo, palabra por palabra de Génesis, capítulo 1. Y bueno, siempre lo decimos, una palabra va a tener, o una letra va a tener muchas interpretaciones en el hebreo. El hebreo es rico y de verdad te amplía la visión, te amplía el concepto de algo que tú estás buscando. Entonces, bueno, esperamos que sea de bendición para tu vida. Y bueno, vamos a pasar. Recuerden que lo estamos leyendo. Hoy me traje mi Biblia en hebreo porque lo quiero leer exactamente cómo va con las vocales. Miren, aquí está, en hebreo, para que vean. Vamos a leerlo. Yo se los voy a poner aquí como va en hebreo, pero yo lo voy a leer con las vocales tal y como va, para que tengas, o tratar de que tengas la pronunciación más correcta del versículo. Entonces vamos a Génesis 1:9. Y la palabra de Dios dice así: Vayomer Elohim Yikabu Hamaim Mitachat Hashamayim El Hamakon Echad Bateree Hayabasha Vayehi Gen Oken. Acuérdense, va a tener un significado, una pronunciación diferente, pero el significado es lo mismo. Ken o Gen es lo mismo. Y bueno, esta es la pronunciación con vocales. Y vamos a pasar a nuestra primera letra, a nuestra primera palabra. Vamos a ir a nuestra primera palabra. Acuérdense, trato de escribirla como se escribe en español, la transliteración y el significado. Y si hay raíz, bueno, trataré de ponerla. Vamos a escribirla como va en hebreo. Vayomer, y sería Vayomer, que quiere decir, ¿verdad? Decir. Acuérdense, ya hemos visto esta palabra, se repite mucho, viene de la raíz amar. Amar en hebreo quiere decir, y es un verbo pa'al. La repito para que se te vaya quedando, pero bueno, es una palabra que ya hemos estado viendo desde el primer versículo, lo hemos estado viendo. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente palabra. Elohim también ya lo hemos visto. Vamos a ver cómo se escribe. Elohim, y bueno, acuérdense, plural de Dios sería dioses. Entonces también una palabra que ya hemos visto, solamente para remarcártela más, para que te quede más claro, o vayas familiarizándote cómo se escribe, lo que significa y cómo la raíz que tiene, pero en este caso no la vamos a ver, ya la hemos visto. Entonces vamos a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra es nueva y fue bien interesante porque, bueno, a pesar de que mi esposo y yo la hemos leído la Biblia en hebreo, esta palabra tiene dos significados bien importantes. Pero bueno, vamos a escribirla primero, vamos a ver lo que significa y vamos a ver el trasfondo que tiene. Hay algo bien importante, bien especial en este versículo, en esta palabra, y vamos a empezar. Entonces dijimos, la palabra sería Yikabu. Yikabu. Entonces sería Yikabu con V. Yikabu. Este es U, parece B, pero es U. Yikabu. Yikabu, ¿y qué quiere decir? La traducción, como nos la ponen en la Biblia, sería
reunir o juntar. Vamos a ponerle ese significado para que no te pierdas. Sería reunir, juntar también, juntar, pero tiene también la raíz de la palabra esperanza. Y entonces, nada que ver, ahorita vamos a explicar. Esperanza. Ahí está, esperanza. Reunir y juntar tiene que ver con la raíz de esperanza. La raíz, o más bien este sería un verbo piel, que la forma de traducirlo sería, vamos a poner la raíz para no confundir los primeros, raíz, y sería kavá, y acuérdense, estamos viendo y significa esperanza. Entonces acá, esperanza. Y es un verbo, sí quiero que se lo aprendan porque hemos visto la mayoría de los verbos paal. Ahora vamos a ver este verbo y es un verbo piel. Así se pronuncia, piel. Es un verbo piel, y vamos a ver la interpretación, lo que significa. Decíamos, tiene que ver con reunir y juntar. Y bueno, yo les decía hace un momento, examinando esta palabra y ya viéndola conocido y leyéndola, hoy nos dimos cuenta de la profundidad que tiene esta palabra. Esta palabra tiene que ver con reunir y juntar, pero ¿por qué esta esperanza? Y bueno, este día el Señor nos daba esta revelación en Romanos 5:3. Romanos 5:3, te lo voy a leer rápidamente. Romanos 5:3, si quieres tú buscarlo, y bueno, se va a quedar para que tú lo veas. Romanos 5:3 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces se trata de tribulación, ¿verdad? Hay una tribulación donde el mar representa ese movimiento tan fuerte, representa el reunir. ¿Qué tienes que reunir cuando estás en medio de la prueba, cuando estás en medio de la tribulación? Romanos 5:3 nos va a decir que la tribulación tiene que producir en ti primeramente paciencia y después fe, y esta junto te va a dar un resultado, la esperanza. Hay una esperanza de que algo bueno va a venir después de la tribulación. Hay una esperanza de que algo bueno viene en medio de la prueba, en medio de la situación por la cual estás pasando. Y bueno, la palabra es tan hermosa que desde la creación, desde el inicio de la creación, cuando el Señor empieza a separar las aguas y empieza a abrir lo seco, dice: es necesario desde el inicio de la creación que empieces a reunir, que empieces a juntar la fe, la esperanza, la paciencia, la fe, que al final te tienen que producir una esperanza, dice Romanos, que no va a avergonzar. Y bueno, es una palabra profunda, bien profunda, y yo te lo marco aquí. Yo espero en Dios que a ti te esté completando una revelación más profunda en cada palabra, pero bueno, me llamó la atención que reunir, juntar, tenga que ver con esperanza, y es el significado, la revelación que a nosotros el Señor nos dio en esta palabra, ¿verdad? Desde el principio dice Dios: reúnanse en ese caos, en esas aguas que se mueven de aquí para allá. Esperanza, ¿verdad? Tiene que haber esperanza, pero ¿cómo va a salir de esa tribulación la esperanza? Juntando y reuniendo paciencia y fe.
y bueno, yo lo leía también en base a varios salmos. La esperanza tiene que ver con el movimiento de las aguas, ¿verdad? Si tú has ido al mar, de repente las olas te impactan, ¿no? Porque es imponente el mar. Pablo decía cuando estuvo en un naufragio, él decía, perdimos la esperanza, ¿verdad? Pero de repente dice, tuvimos que juntar la fe, la paciencia y la fe en medio de la tribulación de que algo bueno iba a pasar. Y bueno, te dejo la cita, Romanos 5:3, y la palabra, la raíz, para que el Señor a ti te siga ampliando esta revelación. Una palabra en verdad increíble que el Señor hoy nos reveló. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Jamain. Jamain ya la hemos visto, solamente la estoy repitiendo, y si tú quieres entender a más profundidad, bueno, tienes que leer el libro. En el libro va a venir explicado a profundidad. Si a mí se me pasó algo, ahí va a venir explicado y va a ampliar el significado de cada palabra. Entonces, bueno, Jamain es una palabra que ya habíamos visto, solamente te la escribo para que te estés familiarizando cada vez más con ella. Jamain, ya se la saben. Entonces, bueno, solamente para recordar. Jamain. Jamain, y significa las aguas, acuérdense, es el artículo, las aguas, y aguas es plural, ya lo habíamos visto. Y bueno, nada nuevo en esta palabra. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Mitahad. Mitahad es nueva, es una nueva palabra y es muy simple. Vamos a ver lo que significa mitahad. Mitahad. Mitahad, bueno, mis letras están medias feas, pero ahí va. Mitahad, transliteración sería mitahad, con J, mitahad. Y el significado simple, debajo. Debajo, subráyala porque es una palabra nueva. Mitahad Jamain, debajo de las aguas. Mitahad Kiseh, debajo de la silla. Entonces es una palabra que va a tener mucho uso y sería bueno que la apartaras para tu vocabulario. Palabra totalmente nueva en este versículo. Y bueno, vamos a nuestra siguiente palabra. Hashamain, también ya lo habíamos visto. Bueno, ese puntito no va ahí, no se me vayan a equivocar, sería Hashamain, Hashamain, y sería Hashamain, y significa las aguas, ya también lo habíamos visto, solo para recordar. Recuerden, en el libro va a estar más amplio y más explicado. Vamos a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra es el Makom. El Makom, creo que es palabra nueva, entonces vamos a ver cómo quedaría. El Makom, y sería el Makom. Y bueno, la forma en la que la encontramos es en la traducción sería en el lugar, pero el hebreo, recuerden que es aglutinante. A mí me enseñaban, es como el idioma Tarzán, ¿verdad? En lugar, o se acortan las palabras o se alargan, entonces va a cambiar la traducción. La forma correcta quedaría en lugar uno,
En este caso no tenemos el 1, solamente vamos a poner cómo quedaría. Sería en lugar. En lugar y la traducción correcta sería en lugar 1. Esa sería como que la traducción más correcta. Y hay algo interesante aquí también. Esta palabra él es curioso que aparece al principio como él. Recuerden que él es singular de Elohim y sería él, ¿no? El Shaddai, el Elohim. Entonces, bueno, el singular sería él y no hay más en esta palabra. Macón es nueva, el lugar significa el lugar este. En este lugar está el banco, el atril. En el lugar designa exactamente dónde están las cosas. Y bueno, para su vocabulario, para tener una nueva palabra. Vamos a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra. Ejad, Ejad ya lo habíamos visto. Ejad sería Ejad. Y significa uno. Para que te empieces a aprender los números en hebreo, Ejad es uno. Ejad Shana, un año. Entonces, bueno, para contar ya tienes el número 1. Creo que ya tenemos el 2 también. Entonces, bueno, 1 sería Ejad en hebreo. Vamos a nuestra siguiente palabra. Y nuestra siguiente palabra, vamos a ver, esta palabra es interesante. Ya la hemos visto, pero hay algo interesante. Interesante. Beterae. Beterae, vamos a ver cómo se escribe. Beterae y sería y el significado sería aparecer y aparezca, sería más bien y aparezca, pero viene del verbo ra'a. Vamos a ponerlo aquí, te lo voy a poner para que veas que es el mismo verbo, solamente en diferente tiempo. Este es un verbo nifal. Beterae es un verbo nifal y te voy a poner la raíz para que tú veas de dónde viene. Recuerda o acuérdate que para encontrar el significado correcto de una palabra necesitas encontrar primeramente la raíz. Y bueno, vamos a sacar primero la raíz de este verbo. Vamos a ver. La raíz sería ra'a. Ra'a. Y significa ver. Ver, si tú quieres ver, decir vallaré es el verbo ver, pero en esta ocasión el verbo está en tiempo, está en nifal. Vamos a ponértelo aquí porque es un nuevo verbo, una nueva forma del verbo para que los empieces a reconocer. Hemos visto paal, nifal y en este caso vamos a ver el verbo nifal. Verbo nifal, acuérdate, es una forma y significa aparecer. Es un verbo nifal y significa aparecer. Significa aparecer, entonces bueno, es lo especial del hebreo, ¿verdad? Que un verbo lo vas a poder o va a tener significado diferente en tiempo pal, en jifil, en nifal.
en Jifil. Entonces, bueno, es importante que empieces a reconocer el tiempo en el que está el verbo, y bueno, este sería beterae, y viene de la raíz del verbo ra, que quiere decir ver, y la traducción correcta sería parecer, ¿verdad? Apareció. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería ha-yabasha. Y bueno, el artículo ha-yabasha significa lo seco. Y vamos a ver cómo se escribe. Y sería ha-yabasha. Y significa ha-artículo y sería lo seco. Lo seco, y bueno, tiene que ver con la palabra que estábamos viendo, esperanza, kavá, la raíz que tiene que ver con esperanza, y tiene como que el mismo sentido. Éxodo 14:21 nos habla como el pueblo de Israel cruzó por lo seco. Se abrió el mar y tuvieron la oportunidad o la bendición de cruzar en seco, y tiene el mismo sentido de qué haces en medio de la tribulación. Desde el principio en la creación Dios nos está diciendo: necesitas reunir, juntar fe, paciencia, para entonces pueda haber una esperanza, y entonces el Señor te va a proveer de un lugar seco donde puedas asentar tu pie, donde puedas descansar después de estar nadando tanto tiempo, después de estar en medio de ese mar profundo, terrible, porque realmente eso es lo que es el mar, ¿verdad? Cuando tú te metes al fondo es terrible. Bueno, estando en la playa es bonito, pero ya cuando te profundizas más, es imponente y te causa cierto miedo, ¿verdad? Dice el Señor, o las revelaciones: en medio de la tribulación, en medio del problema, tienes que juntar paciencia, fe, para que entonces pueda aparecer la esperanza y un lugar donde tú puedas reposar. Te lo dejo para que tú sigas pensando y sacando qué otra interpretación o qué revelación también te puede dar el Señor. Ha-yabasha es esta nueva palabra. Yabasha es lo seco, algo seco, un lugar seco. Tierra se refiere a la tierra, un lugar donde no hay agua. Y bueno, es interesante y profunda esta palabra. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Vallejigen o Vallejiken. Ya la habíamos visto. Acuérdate, gen o ken significa sí. Tú quieres decir sí en hebreo es ken o gen, se va a escuchar bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se escribe, solamente para que la recuerdes. Lo voy a poner ken o gen. No me ocupo, pero va con lo mismo, gen. Y significa y fue sí, ¿verdad? Y fue sí. Y fue así, no. La traducción correcta: y fue sí. Y bueno, ya te lo había dicho la vez pasada, esto nos lleva a recordar la palabra es sí. El Señor es firme. Cuando Él dice te quiero bendecir, dice sí, y cuando dice va a ser el mar, lo va a hacer. Y entonces nos vamos a esta palabra que dice: porque las promesas del Señor son siempre en Él sí y son amén. Es decir, el Señor no titubea cuando Él quiere crear, cuando Él quiere hacer, es sí. Así de firme es la palabra de nuestro Señor. Y bueno, la traducción correcta, como quedaría nuestro versículo 9, sería de la siguiente manera. Te lo leí al principio en hebreo. Y cómo quedaría sería así: y dijo Elohim,
reúnanse las aguas debajo de los cielos en el lugar y aparezca lo seco, y fue sí. Esta es la traducción más correcta de nuestro versículo 9. Yo te he dado algunas revelaciones, pero yo espero que el Señor en casa a ti te siga revelando, te siga ampliando la visión de cada palabra, del sentido que tiene cada palabra. Te lo decía al principio, cada letra va a tener mucho significado, mucha profundidad. Y bueno, la cuestión del hebreo es que te profundices, que no te quedes solamente con lo que el español te está diciendo, sino que puedas buscar y ir hasta la palabra original, el hebreo, en este caso el hebreo, para una mayor revelación, para una mayor profundidad del tema que estés buscando, de la palabra que el Señor te esté dando. Esta es la clase, fue la clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. Dios te bendiga. Leit Traot.